Dios les bendiga, es un placer estar en la casa de Dios compartiendo, alabando el dulce nombre de Dios. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, los que nos visitan por segunda, tercera vez. Queremos decirles que nos sentimos muy alegres de que ustedes estén aquí alabando y glorificando el dulce nombre de Dios. Padre, de una manera especial vengo delante de ti a presentar mi vida, Señor, a presentarte como lo que soy, siervo inútil que soy, Padre. De una manera especial vengo a bendecir y a glorificar tu nombre, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Padre, voy a hablar tu palabra que convence del pecado, tu palabra que penetra hasta los tuéstanos de los huesos, Señor. Pero también tu palabra que fortifica, que levanta, Señor, que restaura, Padre. Voy a hacer uso de tu palabra, Señor. De igual manera, Señor, clamo, Señor, por una protección especial sobre mi familia y sobre cada persona que está aquí, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, intercedo y declaro como hijo tuyo que el único poder, que el único espíritu que se puede mover sobre este lugar, sobre nuestra vida, es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Siempre que tenemos la oportunidad de hablar y de glorificar el dulce nombre de Dios, es un privilegio. Déjame pedirle un favor a nuestro hermano guapo como yo, nuestro hermano Natanael. Si lo ve guapo es porque esto cayó en mí. Dame el favor, brother. Dame un segundito, a ver si me puede ayudar. No me voy a quitar la ropa, no se asuste. Quiero que me ayude, brother, y me dé la vuelta pegándome esto, que es la palabra de Dios. No muy apretado, por favor. Corre mucho. No, que diga el paso. Yeah. Ok. Sí. ¿Qué música es? Nada más grande, muchacho. No tengo mucha fuerza. Pero vamos a ver si no se me cae. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos liberta. La palabra de Dios que nos trae al arrepentimiento. Pero sobre todo la palabra de Dios que nosotros meditamos en ella. Según la palabra de Dios, según la palabra de Dios, en el libro de Reyes, su capítulo 22, 8-11. Segunda de Reyes 22, 8-11. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tu siervo han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey.
Subraye esto. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó su vestido. Es bien peculiar y muy interesante que el pueblo de Israel debería de tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Según Deuteronomio 31, 24 al 27, debía de haber una copia de este libro de la ley a un lado del arca del pacto. Iniciando desde los días de Moisés, la palabra de Dios estaba con Israel, pero estaba grandemente descuidada en esos días. Este descuido solo pudo pasar porque Judá estuvo en una prolongada desobediencia de Dios. Deuteronomio 17 al 18-20 nos dice que cada rey debía de tener una copia personal de la ley, debía leerla. Deuteronomio 31, 9 al 13 nos dice que la ley entera debía de ser leída en una asamblea de la nación, una vez cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, para mantener la ley entre el pueblo. Lo primero que sabemos sobre la lectura pública de la ley es en Josué 8:30. Lo siguiente que escuchamos es durante el reinado de Josafat. Segunda de Crónicas 17:7. Más de 500 años después, luego en el reinado de Josías, hubo otra lectura pública de la ley. Segunda de Crónicas 34:30. Más de 250 años después de Josafat. Parece notable que esto incluso haya sido digno de mención, que el sumo sacerdote encontró la palabra de Dios y el escriba la haya leído. Sin embargo, la palabra de Dios había sido tan descuidada en esos días que esto fue digno de mención. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos referimos a lo que es la búsqueda de Dios, nosotros queremos hablar bajo el tema, queremos hablar unos cuantos minutos bajo el tema descuido espiritual. ¿Por qué queremos hablar sobre el descuido espiritual? Porque el pueblo de Israel tenía que tener la palabra de Dios, la palabra que lo iba a guiar, la palabra de Dios que Moisés se le entregó, el Deuteronomio, la palabra de Dios que le iba a decir si estaba bien o estaba mal. Pero la palabra de Dios debía de estar en el centro de su corazón. La palabra de Dios debía de estar en el centro de su mente. La palabra de Dios debía de estar palpable cada día de su vida para que ellos recordaran o para donde ellos vayan, tengan o sostuvieran lo que es la palabra de Dios. Usted me preguntaría, hermano, pero la palabra de Dios en aquel entonces no era una Biblia. ¿Por qué usted se pega a una palabra de Dios o se pega a la Biblia en su pecho? Es una simbología de que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios cada minuto, cada hora, cada día presente en nuestro corazón. Pero al igual que el pueblo de Israel descuidó la palabra de Dios, hoy en pleno siglo XXI también nosotros hemos descuidado la palabra de Dios. Simple y llanamente escogemos la palabra de Dios para lo que nos conviene. Cogemos la palabra cuando nos bendicen, cogemos la palabra cuando sentimos que ellas nos pueden fortificar, que ellas nos pueden dar esa palabra de aliento, ese impulso. Pero cuando la palabra de Dios viene a corregir mi vida, entonces digo que Dios no ha hablado a mi vida. Y me llama mucho la atención que después que el escriba Safán habló del dinero, habló de los carpinteros, habló de los que iban a arreglar la casa de Dios,
habló de tantas cosas y por último menciona la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios no era primordial. La palabra de Dios, como estaba perdida en ese reinado, en ese entonces, no tenía un lugar de privilegio en el pueblo de Dios. Y por eso el pueblo se había dividido. Y cabe preguntar en el siglo o en la época donde nosotros estamos viviendo, si hemos descuidado la palabra de Dios. Si estamos completamente a la declive espiritual. ¿Y por qué me llama la atención? Porque simple y llanamente el pueblo de Israel hizo esto. Esto me estorba. Y como me estorba, no lo puedo tener en mi corazón, no lo puedo tener aquí en el centro. Voy a vivir según mis preceptos, según la regla que el rey o otra persona, o mejor aún, según lo que yo crea, no lo que me diga el libro. Y es lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios. Cuando hablamos de decadencia, dice la definición de decadencia: como decadencia denominamos el inicio de la declinación o colapso de algo. La palabra como tal deriva del decadente, que es aquello que decae, que va a menos. El concepto de decadencia puede aplicarse a personas o a cosas, así como a procesos sociohistóricos, como el declive de una civilización o un imperio. Quiero compartir algunos puntos que nos van a ayudar y nos van a bendecir hasta los ruedos de los pantalones y los ruedos de la falda. El primer punto o los primeros puntos que quiero compartir con ustedes: ¿qué conduce a toda familia y nación a alejarse de Dios? ¿Qué conduce a toda familia y nación a alejarse de Dios? Dios, en Deuteronomio 11:18, le dijo a su pueblo que tenía que tener la palabra en el corazón, en el centro. Entonces, cuando nosotros hablamos de decadencia espiritual, el primer punto que quiero compartir contigo es decadencia espiritual. ¿Por qué decadencia espiritual? Porque según lo que hemos estado hablando, la decadencia no pasa de la noche a la mañana o no viene de un día a otro, sino que va un proceso poco a poco. Y lamentablemente lo que es la decadencia espiritual en la familia y en la nación lo hemos estado viendo y simple y llanamente no nos hemos dado cuenta. Decadencia espiritual, Primera de Reyes 26:28, dice lo siguiente: y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Me llama la atención porque hemos llegado a Josías, donde este hombre le duele en su corazón, se rasga el vestido cuando encuentra la palabra de Dios. Pero para llegar a Josías, primero tenemos que llegar al Génesis, a la ruptura. Tenemos que situarnos dónde empieza toda decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y nos encontramos en Primera de Reyes 26:28, cuando se divide el pueblo. Y me llama mucho la atención que Jeroboam, al temer perder el reino, le hace 2 becerros al pueblo y le dice la palabra: he
aquí, estos son tus dioses, los que te liberaron, los que te sacaron. Y ahí empieza la decadencia, ahí empieza el alejamiento de Dios. Entonces, podríamos decir, ¿dónde surge el génesis de nosotros cuando nos alejamos de Dios? ¿Dónde surge la decadencia de nosotros espiritual cuando nosotros nos apartamos de Dios? Y el génesis de la decadencia espiritual es alejarnos de la palabra de Dios, de no meditar en la palabra de Dios, de hacer lo que me conviene, de no guiarme por la palabra de Dios. Pero no obstante, cuando hablamos también de la decadencia espiritual, situamos las naciones. Las naciones hoy en día están muy distantes del Dios verdadero. Están muy lejos de buscar la solución en la palabra de Dios, de humillarse y volverse al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Pero toda nación que se aleja de Dios tiene solamente una salida, y la salida es la perdición. Pero también entendemos que todas las naciones la conforman la familia. Y hoy en día la sociedad está bombardeando de una manera sobrenatural la familia, que ya el matrimonio no vale nada. Y entonces ahí empieza lo que es la decadencia espiritual. Pero ¿por qué hablamos de lo que es la decadencia o el alejamiento de toda familia y de toda nación? Porque yo como familia, cuando soy sacerdote en mi casa, estoy en un descuido espiritual. Eso trae una consecuencia a mi familia. Eso trae una consecuencia no solamente a mi vida, sino los que están por debajo de mí. Y me llama la atención cuando este hombre se descuida o divide el reinado y hace un altar y empieza a sustituir lo que es la adoración verdadera por la adoración pagana. Entonces nos preguntaríamos nosotros, pero nosotros no adoramos dioses, nosotros no adoramos becerros. Tendríamos que preguntar y tendríamos que analizar si nosotros estamos adorando al Dios verdadero con nuestros hechos, con nuestro testimonio. En algún momento de tu vida o de mi vida, ¿has distinguido en qué etapa espiritual se encuentran o me encuentro? ¿Por qué es tan importante saber en qué etapa nosotros nos encontramos espiritual? Porque cuando nosotros nos analizamos, cuando nosotros hacemos el autoanálisis personal dentro de nosotros espiritualmente, entonces nosotros sabemos si estamos agradando a Dios. Entonces nosotros sabemos si estamos distantes de Dios. Entonces nosotros sabemos si estamos caminando o estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, como Dios quiere que nosotros le enseñemos. Y dice Cantares 1:6: me pusieron a guardar la viña, y mi viña, que era mía, no guardé. Eso causa el descuido espiritual, eso causa la decadencia espiritual, que nos desocupemos, que no ocupemos, los que Dios dijo que nosotros tenemos que ocuparnos: nuestra familia, nuestros hijos. Y por eso hablamos del proceso del alejamiento de toda familia y de toda nación. Porque si como familia nos alejamos de Dios, la nación también se va a alejar de Dios. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es decadencia moral. Primera de Reyes 16, 30 al 31 dice lo siguiente: y reinó Acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él. Subraya esta parte: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija
de Baal, rey de los sidonios, y fue siervo a Baal y lo adoró. Recuerden que empezamos por el Génesis, decadencia espiritual, la división del reino, que la encabezó Jeroboam. Y ahora más para adelante encontramos lo que es la decadencia moral, que no surge de la noche a la mañana. Y llegamos y nos situamos en Primera de Reyes 16, 30 y 31. Y nos encontramos con este personaje acá. Pero ¿de quién era descendiente? ¿De cuál linaje venía? De Jeroboam. O sea que lo que mi padre hace me puede afectar a mí y puede afectar lo que es la descendencia. Pero me llama la atención que este dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Por qué decadencia moral? Porque hoy en día, donde nosotros estamos viviendo, en la sociedad donde nosotros estamos viviendo, nos están bombardeando por todos los medios posibles que lo moral es inmoral y que lo inmoral es moral. Entonces me pregunto y analizo mi vida, si en verdad estoy actuando como Dios quiere que yo actúe, si en verdad yo estoy siendo moral en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, o simple y llanamente estamos viviendo una pantalla. Pero no solamente la familia, sino la sociedad en general. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos del mal, cuando nosotros nos apartamos para Dios, entonces empezamos a ser moral. Porque nos apartamos del pecado. Pero cuando estamos en el pecado, lamentablemente el caso, viene todo el pecado y toda la inmoralidad de este mundo. Y solamente basta salir a esa puerta y enfrentarnos con el mundo para ver si la palabra de Dios la tiene el mundo, para ver si están viviendo moralmente o están viviendo inmoralmente. Entonces queremos criar y queremos formar a nuestros hijos en un mundo inmoral y que ellos aprendan el sistema del mundo, pero no le enseñamos el sistema espiritual o el sistema de alabar y de glorificar el dulce nombre de Dios. Hermano, pero que estamos aquí, le tenemos que enseñar el sistema. Claro que se lo tenemos que enseñar, pero enseñarle el temor a Dios. Porque de nada sirve que instruyamos a nuestro hijo a las mejores universidades, en los mejores lugares, si no le inculcamos en su corazón y en su mente el temor a Dios. Que ellos le tengan respeto a lo que es la palabra de Dios. Que ellos no vengan o estén en un lugar porque se tienen que sujetar a mamá o a papá, sino que ellos aprendan por sí que hay que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú honras a Dios, si yo honro a Dios, Dios te va a honrar a ti. El que me llamó a mí, el que te llamó a ti, es responsable a su llamado. De manera que Dios siempre está en el asunto de que nosotros podamos caminar con Él. Cuando hablamos de decadencia moral en este mundo, pero también cuando hablamos de decadencia moral en la iglesia, es hacer negocio amando a Dios o hacer negocio visitando la iglesia o visitando o estudiando la palabra de Dios moralmente. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, mi negocio, mis asuntos, no lo involucro con la iglesia. Pero cuando involucro mi negocio con la Biblia, con la palabra de Dios moralmente, Dios nos bendice de una manera especial. La importancia de conocer a Dios para ser moral, la importancia de conocer a Dios en este mundo inmoral, en este mundo donde abrimos el celular, donde abrimos las redes sociales, donde podemos
prender la televisión y nos presentan tantas cosas inmorales, y para nosotros es costumbre porque nos están formando en ese sistema y ya simple y llanamente no lo encontramos como malo. ¿Por qué? Porque ya nos están introduciendo y nos están bombardeando por todos los lugares. Pero tenemos que ser moral, eso dice Dios. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre se para firme en los pies, le dice: tu abuelo, tu tatarabuelo, de la corriente de donde tú vienes, del país donde tú vienes, sirvieron a todos esos ídolos. Pero no se queda ahí, sigue diciendo: en la tierra donde ustedes están, todavía están adorando a falsos dioses. Si a ustedes les parece mal lo que yo estoy diciendo, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero mi casa, que está debajo de mi autoridad espiritual, debajo de mi autoridad espiritual, por la cual yo voy a responder delante de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si tú has analizado la postura en la cual Josué está delante de la asamblea, delante de todo el mundo, y él le dice: yo no lo voy a obligar a ninguno de ustedes. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con su vida. Ahora yo me comprometo que yo y mi casa vamos a servir a Dios. O sea, es un asunto de moralidad espiritual lo que este hombre le está diciendo a la asamblea. Entonces nos preguntamos nosotros si le estamos inculcando a la nueva generación que viene detrás de nosotros, llámese nuestros hijos, la moralidad espiritual que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. El tercer punto que quiero compartir contigo es decadencia política. ¿Por qué decadencia política si ninguno de los que estamos aquí somos políticos o tenemos un puesto en el gobierno o un sueldo en el gobierno? ¿Por qué decadencia política? Cuando hablamos de política, hablamos de un conjunto de personas, hablamos de un conjunto de sociedad que se reúnen para hacer las cosas mejor. Y no esa política del mundo, sino una política verdadera. La ciencia de la política es muy buena cuando se pone en práctica. Pero cuando hablamos de decadencia política, dice Primera de Reyes 10:22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, mono y pavo real. Pavos reales. Me llama la atención mucho que Salomón, Dios lo puso para que la nación vea el poder de Dios en la vida de este hombre. Y Dios le dio riqueza, le dio sabiduría, era el rey de aquella gran nación que Dios lo había levantado con poder, con gloria, que Dios le dijo: por cuanto no pediste riqueza ni nada, sino que te voy a bendecir, por el amor a mi siervo David te voy a bendecir. Fíjense lo que hace este hombre: a deleitarse. Manda a buscar plata, marfil, manda a buscar oro, pero como si todo eso fuera poco, manda a buscar changuito, manda a buscar mono y manda a buscar pavo real para tenerlo en la corte, para que los monos le hagan chiste y él se ría de todo eso. O sea, que empieza la decadencia política. En vez de ocuparse en lo que Dios le dijo que te ocupe,
se está ocupando en banalidades, se está ocupando en cosas que no son provechosas para la nación, pero tampoco cosas que son provechosas espiritualmente. Brother, ¿qué tú me estás diciendo con la decadencia espiritual? ¿Dónde entro yo con la decadencia espiritual? Dios te ha puesto como un sacerdote sobre tu familia y tú te descuidas muchas veces en no instruir a los hijos por la palabra de Dios, sino que para que de una o de otra manera, para que los hijos estén bien, le hacemos regalos, y no están malos los regalos, me gustan muchísimo los regalos, para tranquilizarlo. No, que si tú no me compras esto me voy para la calle, que si tú no me haces esto, y entramos y los hijos nos sugestionan, y entonces estamos perdiendo lo que es el poder espiritualmente. Entonces, este hombre que estaba llamado a mostrar la gloria de Dios, a edificar la casa de Dios, en vez de exaltar el nombre de Dios en su corte ostentosa, viene, trae oro, marfil, plata, mono, pavo real, para que embellezcan lo que era la corte. Pero fíjese algo, eso es otra serie de mensajes. Fíjese algo, que prácticamente todos los reyes que fueron agradables o todos los reyes que fueron buenos delante de Dios siempre empiezan con el común denominador. Y la madre del rey tal era, pero también fíjese otra cosa, todos los reyes que eran malos, sanguinarios, que fueron alejados de Dios, siempre empieza con el común denominador. Y la madre de tal era, de manera que la crianza de la madre, la crianza de la familia tiene un gran peso espiritualmente y en las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que confesamos a Cristo nuestra frialdad? ¿Cuándo, como hijo e hija de Dios, reconocimos nuestro estado, nuestra decadencia espiritual, nuestra decadencia moral, nuestra decadencia política y confesamos a Dios nuestra frialdad? ¿Por qué confesamos a Dios nuestra frialdad? Porque muchas veces nos alejamos de Dios y estamos viviendo un guión, estamos viviendo con las reglas del mundo, estamos viviendo con nuestras propias reglas, pero lamentablemente el caso, estamos viviendo sumergidos en una frialdad espiritual. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De manera que Dios está haciendo un llamado a que nosotros salgamos, a que nosotros nos acerquemos, primero espiritualmente, segundo moralmente y tercero políticamente, donde guiamos nuestra familia, donde guiamos nuestros hijos, donde podemos conducirlos a los pies del Señor. Porque muchas veces nosotros no queremos enfrentar nuestra realidad. Y si la palabra de Dios que tú estás escuchando a través de internet, a través de cualquier redes sociales, no te confronta con tu realidad, entonces deberíamos de revisarnos. Porque no simple y llanamente la palabra de Dios nos trae bendición, sino que la palabra de Dios nos trae que nos corrijamos, esa palabra que nos redarguye, que nos guía a toda verdad, que nos guía a toda justicia. Entonces, si no podemos adaptar la palabra de Dios a nuestra vida, entonces vamos a llegar al cielo, pero al cielo raso o al cielo de nuestra casa. Padre, gracias de una manera especial por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es vida, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros nos podemos guiar, nosotros podemos caminar, Padre. Y nosotros podemos entender, Señor. Y nosotros podemos buscarte cada día. Padre, sabemos que tu palabra no va a retornar vacía. Y sabemos que tu palabra van a caer en buena tierra, Señor, y van a germinar al 100%, Padre. Padre, te pido que de una manera especial me ayude para yo hacer esta palabra mía y que esta palabra, Señor, florezca en mi vida, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y bendice a esta iglesia
y bendice a las personas que lo visitan también. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Y amén.